¿Qué tienen en común todas estas industrias? En todas se requieren de muchos permisos para poder construir sus proyectos. Además, el plazo en la obtención de estos permisos es muy extenso, son años. Perder el control es fácil. Un solo descuido puede generar costosas sanciones, retrasos en tu operación y poner en riesgo la reputación de tu empresa. Existe una forma más inteligente. Te presentamos EasyLog, la solución tecnológica que centraliza y automatiza la gestión de tus permisos y obligaciones. EasyLog permite una visión de su compañía y proyectos asociados. Como información del proyecto se puede ver responsables, estatus de avance y georreferenciación del proyecto. Dentro de las unidades de trabajo se observan los permisos requeridos para la unidad de trabajo, carta Gantt de trabajo para los permisos y estatus de avance de cada uno. Al revisar un permiso es posible observar quién es responsable, estatus, avance actual del permiso y una sección de comentarios para el trabajo colaborativo de todo el equipo que esté a cargo. Dentro de los requisitos se observan los responsables a cargo, estatus y las tareas asociadas para su cumplimiento. Una vez dentro de la tarea, y dando cumplimiento a esta, es posible activar un flujo de aprobación, que debe ser validado y aprobado por él o los responsables del permiso, el cual se le notificará mediante correo electrónico, que debe aprobar la tarea. Bien, damos comienzo ahora al tercer y último módulo titulado Panel Conversatorio, Tramitación de Permisos en Tiempos de Cambio. Quiero invitar al escenario a quien modera este panel, Juanita Galás, directora ejecutiva de MIMA. También invitamos al escenario a don Nelson Carrasco, jefe de proyecto Plataforma Minera en Cernagiomín. También se suma a nosotros don Juan Rayo, presidente de Voces Mineras. Señor Rayo es ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, con diversos estudios de posgrado en Chile, en Canadá, Holanda, Sudáfrica, Australia y Estados Unidos. Obtuvo los premios Profesional Distinguido en el año 1995 y José Tomás Urmeneta, empresa, en el año 2008, del Instituto de Ingenieros en Minas de Chile por su aporte en el desarrollo de la ingeniería nacional. Luego, en el 2015, obtuvo el premio a la gestión del Colegio de Ingenieros de Chile, asociación gremial, por su labor de emprendedor con la ingeniería nacional. Tiene una experiencia profesional superior a 52 años en desarrollo de proyectos, actividades de tipo académico, trabajos en investigación aplicada, líder nacional en desarrollo de comisiones de confianza, auditorías técnicas, estudios de validación, perfiles de negocios y planes estratégicos. Ha liderado proyectos en el esquema EPCM y gerenciado proyectos mayores. Ha sido jefe de proyecto en más de 80 proyectos relevantes y consultor especialista en más de 800 estudios destacados. 300, perdón. Le puse más. Bien, a continuación invitamos a don Sergio, que ya está con nosotros, y damos inicio a este panel de discusión. Los dejo entonces con Juanita Galás. Muchas gracias. Yo quiero invitar también a Paula y a Cristian, porque este es un panel en el cual vamos a tratar de responder algunas de las preguntas que ustedes hicieron llegar. Yo tengo algunas que tengo prehechas, me gusta llegar con el arroz pregraneado, ¿ya? Porque muchas de las preguntas que hicieron venían sin nombre, así que había un momento probablemente que si no entendimos bien la pregunta, ustedes participan en sala, dado que esto es un workshop y queremos que todos puedan hacer su aporte y trabajar con nosotros. Entonces, vamos a iniciar, por supuesto, con mi profesor, no lo voy a hacer esperar, lo voy a hacer ahí, que tome el micrófono. Juan, como presidente de Voces Mineras, asociación gremial que convoca profesionales de amplia experiencia en la industria minera y fundador de JRI, una empresa que cumplió ya más de 40 años. ¿Tiene alguna recomendación después de escuchar todo lo que se ha dicho esta mañana para disminuir el número de permisos? ¿Se te ocurre alguna idea? A ver, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, quiero hacer un comentario sobre los permisos en forma general. Yo he conversado con muchos inversionistas extranjeros que, aunque parezca raro, encuentran que Chile le gusta más que otros países. Le gusta más que otros países, la parte del permiso, por supuesto, por dos motivos. En primer lugar, no hay corrupción, o si la corrupción
existe es pequeña o despreciable. O sea, para poder conseguir un permiso no tienen que ponerse con algunos millones de dólares por debajo de cuerda. La segunda cosa que encuentran bueno en nuestro país es que no existe minería ilegal. La minería ilegal molesta mucho el desarrollo de la minería legal, porque hay un conflicto importante, muy agresivo en algunos países, y por tanto son las dos cosas favorables desde el punto de vista de permisos que tiene Chile y que ojalá podamos mantenerla por siempre. Cero corrupción, cero minería ilegal. Los problemas que ellos plantean como problemas recurrentes a veces están en lo siguiente. En primer lugar, ellos piden, o sea, las organizaciones piden proyectos robustos y a veces las organizaciones no tienen los especialistas robustos para poder revisarlo. Entonces eso es complejo porque hay que estar haciéndole poco menos que clases a algunos representantes de organizaciones sobre temas específicos que ellos no manejan. Esto lo puedo decir con ciencia en forma bastante directa, digamos. Las empresas, las instituciones estatales a cargo de todas las obtenciones de permisos no tienen todos los especialistas de renombre, de prestigio, de competencia suficiente para ver sobre todo las tecnologías novedosas, los aspectos peligrosos que tiene la minería, léase la minería profunda, como el caso de Teniente hace poco, léase los tranques relave que tienen bastantes dificultades, léase muchas cosas, digamos, que son muy especializadas. Por lo tanto, eso es un punto, como se llama, que es complejo, digamos. La segunda cosa que es compleja, y eso es una falla, yo diría que más bien de la minería, es que de cierta forma se miente cuando se presenta un proyecto. Se miente cuando el proyecto se dice que va a ser de 25 años. En Chile no existe ninguna mina grande que dure 25 años. Las minas están durando más de 100 años casi todas ya. Todas ya sean en el proyecto, en el desarrollo, lo que venga. Entonces, debería haber más sinceridad de parte de las empresas mineras cuando dicen voy a hacer algo que dure lo que yo creo que el yacimiento va a durar 50, 80, 100 años. Y el proyecto se hace pensando en eso. Se busca los recursos para eso, se busca el terreno para eso, se busca el agua, se busca el tranque relave necesario, se busca todo para un proyecto de largo aliento. Entonces, y no se está después de 20 años empezando a pedir nuevamente un permiso para otra cosa. Debería haber más sinceridad en la definición de los proyectos. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, más complejo, es que siempre existe el riesgo de que después, aprobado el proyecto, algún particular lo judicializa. Lo judicializa demandando a la institución del Estado que aprobaron los proyectos. Y contra eso, el Estado no tiene leyes que impidan, como se llama, que hay una judicialización para el proyecto que ya está aprobado. Eso es lo que más miedo le tienen en este momento los inversionistas extranjeros, a la judicialización del proyecto. Y la judicialización del proyecto solamente ocurre cuando la licencia social para operar se perdió. O sea, no hay permiso del pueblo, el pueblo se fue en contra del proyecto minero. El mejor ejemplo o mal ejemplo que hay en Chile es el caso de Pascualama. Mirándolo como ingeniero, las fallas que tuvo Pascualama podrían ser considerados pecados veniales. Pero esos pecados veniales llegaron a una comunidad crispada en contra de la minería y por lo tanto no pudo pasar y finalmente el proyecto fracasó. Fracasó y tanto los argentinos como los chilenos perdimos una oportunidad grande de hacer una empresa minera de oro posiblemente una de las más grandes del mundo. Gracias, Juan. Continuando el tema de comunidades, te voy a hacer una pregunta a ti, Nelson. Cuéntame una cosa. ¿Crees que en el futuro será posible que esas modificaciones de proyectos puedan ser tramitadas en línea? Y junto a eso quiero sumarte el tema comunidades. ¿Cómo va a ser el acceso a esa plataforma? ¿Va a poder ingresar
cualquier persona de la comunidad, ¿qué tan abierta va a ser al público? Bueno, comentar en primer lugar que nosotros como servicio público estamos obligados a presentar toda la tramitación digital a través de la Ley de Digitalización del Estado. Nosotros ya estamos en ese barco y eso impone que al año 2027 absolutamente todos los permisos que ingresen, por lo menos vamos a hablar en este caso de Sennagemín, sean completamente digitales. Y desde el punto de vista de las comunidades, lo que se está operando hoy día es que para que ingresar a la plataforma haya menos restricciones. Por ejemplo, voy a ceñirme en lo que tiene que ver con la presentación. Para que una empresa ahora pueda enviar la solicitud de la nueva estructura de quiebre, no vamos a pasar tanto por un logueo o por una validación, sino que basta con una declaración jurada, por ejemplo, en la cual se puede verificar que la persona que esté ingresando la información tiene un permiso de la empresa para que en este caso le dé esas atribuciones. Y con eso, obviamente, incorporando, como somos parte del Estado, la clave única, se hace más expedito, en este caso, la tramitación de los permisos. Y por otro lado, también agregar que la idea de cuando se desarrollan estas plataformas es hacerla sencilla. La idea es que haya un responsable de la empresa que pueda entregar permiso a ciertas personas y ellos puedan hacer la gestión de los documentos respectivos. Es decir, no va a ser con acceso libre a la comunidad, por ejemplo. Hay cosas, eso es un debate hoy día que estamos teniendo dentro del servicio a nivel jurídico. Hay ciertos documentos, información dentro de los permisos, por ejemplo, contratos, hay incluso hasta precios, que no debiesen ser públicos de las comunidades. Lo que se está haciendo ahora es revisar la forma en que se están sacando las resoluciones de parte de Sennagemín, de tal manera que eso venga, por así decirlo, oculto, y toda la información que sea de carácter pública efectivamente sí va a estar en acceso a toda la comunidad, a todo el público, por así Va a haber decirlo. información que va a poder ser restringida. Exactamente. Pasemos donde Sergio, que está desarrollando proyectos, está en ebullición, ¿ya? Sergio, Santo Domingo está en la búsqueda de financiamiento, por lo que vi en tu presentación. ¿Cómo impacta el tema de los permisos en el financiamiento de proyectos? ¿Qué tipo de exigencias hacen los inversionistas al respecto? Wow. Sí, efectivamente, Santo Domingo ya está en etapa de búsqueda de financiamiento. Un socio que nos permita apalancar financieramente la construcción del proyecto. Y hay una palabra que es muy utilizada, que son los due diligence. Cuando se está en esta revisión de los due diligence, junto con asegurar la reserva minera, junto con asegurar el CAPEX, junto con asegurar el plazo de ejecución, está la certeza de disponer de todos los permisos ambientales y o un plan de los sectoriales para poder iniciar la construcción. Sí es una variable que se discute. Sí, una de las cosas que yo aprendí, y aquí tengo algunos clientes, que un proyecto con RCA vale mucho más que un proyecto sin RCA, aunque sea muy buen proyecto. ¿Es así? Absolutamente, absolutamente, así es. Bueno, como les dije, muchas de las preguntas que nos hicieron llegar no tienen a quién vienen dirigidas, entonces si yo, digamos que resumió la pregunta, no entendió, por favor levanten la mano y le vamos a hacer llegar un micrófono. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a la academia del CEA? Yo creo que fue algo que presentó la directora, ¿no? Yo no sé si hay alguien aquí, porque yo sé que vinieron personas que son del Servicio de Evaluación Ambiental que pudieran tal vez contestar esta pregunta. Allá. Por favor, el micrófono. Después dice, ¿el sistema de estudios podría estar desfavoreciendo la realización de estudios más completos? Bueno, en relación a la Academia SEA, es una plataforma digital en la cual cualquier persona se puede inscribir. Los cursos, si no me equivoco, son desde marzo a diciembre, los primeros 5 días del mes. Hay una lista de cursos de Academia SEA en las cuales cualquier persona, o digo cualquier persona porque son abiertas a la comunidad, pero también personas como consultorios, gente que se quiera capacitar, puede inscribirse en un curso.
Hay cursos relacionados a distintas componentes ambientales, como de descripción de proyectos, específicos de tipología. Esa es la respuesta para el acceso a la Academia SEA. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que puede ser contestada por cualquiera de ustedes, pero dice, ¿cómo funciona la actualización de los permisos? ¿Se requiere el ingreso de un expediente simplificado que es evaluado en menor tiempo? Paula, ¿cuál es tu experiencia? Sí, bueno, lo conversamos un poco antes. Se puede hacer modificación de permisos basado en una resolución anterior y eso muchas veces puede tomar menos tiempo, pero todo depende de la modificación que estamos haciendo y del sustento técnico que tiene esa modificación. Entonces, uno puede indicar, esto se basa en tal permiso anterior y si la modificación es menor, es probable que pueda tener una tramitación un poquito más rápida, ¿ya? Pero todo va a depender de siempre la calidad de la información que nosotros estemos presentando y siempre presentar actualizado, al menos en lo que es Ernajemín, en lo que he visto yo, los temas de seguridad. Eso como que es importante siempre incluirlo. Gracias, Paula. Para Juan. Dice, ¿es un 25% de la incertidumbre para la ingeniería conceptual? ¿Es para las obras anexas o complementarias? Eso tiene que ver con la presentación que hizo Iván. Iván Rayo habló de que en la ingeniería conceptual la incertidumbre del proyecto es un 25%. ¿Se refería a las obras anexas o complementarias o a todo el proyecto? Me imagino que ha sido la consulta para mi hijo Iván, que eso parecido a Juan, pero la respondo yo, digamos. El 25% normalmente es una estimación de desviación posible que uno logra cuando termina una ingeniería conceptual bien hecha en lo que es CAPEX y OPEX, básicamente. Entonces, y continuando con la pregunta, dice, ¿se puede acotar la incertidumbre en aspectos de la evaluación ambiental, como la ubicación de las obras y sus superficies? Es que, a ver, una ingeniería conceptual o una prefactibilidad, el objetivo central, único y principal es determinar cuáles son las alternativas que tú vas a desarrollar el proyecto y cuál es la mejor. Al terminar una ingeniería conceptual, tú ya tienes resuelto el problema de cuál es la tecnología que vas a usar, cuál es el ritmo de producción que vas a tener y cuáles son las condiciones de sitio del cual vas a usar. Por lo tanto, estás en condiciones para empezar a hacer una tramitación ambiental en forma inmediata. Lo que hacen los peruanos, con la ingeniería conceptual terminada, definida la tecnología, definida el ritmo de producción, definida la infraestructura y definida cómo se llaman los equipos más importantes. Ellos empiezan las tramitaciones y logran la RCA con ingeniería conceptual. Gracias. Aquí hay una pregunta que también es de ingeniería. Dice, ¿se puede compatibilizar la plataforma BIM con la plataforma Super? Bueno, todavía no conocemos la plataforma Super, pero a lo mejor aquí Nelson también puede ayudar. ¿Y otras plataformas que deben usar para ingresar proyectos? La Super es la que va a ser de permisos. A ver, desconozco la arquitectura de la plataforma Super, Sí, yo creo que... así que es muy difícil de responder. Lo que sí puedo decir, en base al conocimiento que tenemos nosotros, la idea de la plataforma Super es integrar arquitectura y sistemas de servicios públicos. Entonces, si algún servicio público en algún momento llega a tener una arquitectura compatible con BIM, yo creo que sí sería posible. Ya, gracias. Esta no sé si es para Cristian o Paula, pero dice, ¿cambiará la ley marco, la ley de procedimientos administrativos? Y si no lo hace, los tiempos de tramitación entonces seguirían iguales, como por ejemplo los permisos de la DGA. Esto funciona también, ¿cierto? Sí. Ya. Yo la verdad no tengo el detalle si la va a modificar la ley. Lo que sí sé es que es parte de las cosas que tiene que setear dentro de los reglamentos es cuáles permisos va a aplicarle o no el silencio administrativo, positivo o negativo. No sé, Fernando, si me quieres complementar con eso. O estaba por verse con los reglamentos, entiendo. Sí, a ver, la ley marco lo que establece es un procedimiento mínimo para todos los permisos sectoriales que se van a tramitar, sin perjuicio de lo que ya establece la ley de base del procedimiento administrativo. Una de las modificaciones importantes tiene que ver con el silencio administrativo, que puede ser negativo o positivo,
invirtiendo que ahora la regla general es el silencio positivo y el negativo va a operar respecto de determinados permisos. Eso. Esta pregunta es para Cristian, a ver si Cristian retuvo este número. Respecto del 3% de rechazos de las RCA, ¿hay una estimación de lo que significa en monto, en dólares o lucas, como sea, la pérdida de oportunidad de inversión que podría ser relevante para Chile? Bueno, para quien hizo la pregunta, lamentablemente no tengo el monto, ¿ya? Lo que sí es destacable que los proyectos, cuando son rechazados, tienen la oportunidad de volver a ingresar. Entonces, la inversión es una inversión, desde mi juicio, una inversión latente. Si la iniciativa es una iniciativa que tiene interés, entonces podemos corregir aquellos errores y volver a ingresar. Ya, vamos a averiguar el número. Les cuento, entre otras cosas, que el día viernes van a estar en la página de Perpromin las presentaciones que ustedes vieron hoy día, para quienes habían hecho la consulta. Para quien quiera contestar esto, ¿ya? Con una ingeniería más robusta, es decir, más avanzada, ¿los cambios son más complejos? Juan decía, a veces no, a veces son mejoramientos. Y después la siguiente dice, hay muchas declaraciones o días posteriores o consultas de pertinencia que no modifican RCA, es decir, hay modificaciones que no requieren modificar la parte ambiental. Mi recomendación es tratar de hacer la presentación para obtener la resolución ambiental con ingeniería básica. Voy a decir dos palabras que pueden ser contradictorias. Muy profunda, pero flexible. Que diga claramente cómo se va a hacer las cosas, pero que dé la flexibilidad, porque todos sabemos, los que hacemos proyectos, que las cosas van cambiando a medida que vamos teniendo más información del yacimiento, de la tecnología, de lo que estemos utilizando. Entonces tiene que ser redactada los documentos de ingeniería de una forma tal que permita esa flexibilidad. Voy a decir un ejemplo. El proyecto Mina Invierno fue suspendido porque faltó en su declaración de que si la roca estaba muy dura iba a tener que usar explosivos. O sea, faltaba con esa tipo, solamente no habría podido nadie parar esa resolución ambiental si hubiese tenido esa flexibilidad. Que ellos esperaban como buenos ingenieros, con los datos superficiales, de que la roca no va a requerir explosivos, pero se requiere explosivo y como tuvieron que pedir permiso, se lo pararon y se lo pararon ahí no por ya abiertamente, no por razones técnicas, sino que fue más bien por la pérdida de la licencia social para operar, digamos, abiertamente. Fue una presión social más que nada. Pero si hubiese tenido esa esa flexibilidad, digamos, que es normal, digamos, cualquier proyecto uno sabe lo que va a encontrarse de abajo, puede tener, como se llama, la posibilidad de poder hacer de que el mismo proyecto autorice algo razonable. ¿Quiere complementar? Quiero complementarlo. Efectivamente, yo pienso que hay modificaciones que no necesariamente tienen que ingresar al sistema. El análisis es necesario. Tenemos que considerar si esa modificación tiene el mérito para poder ingresarla, pero es importante no perder de vista de que toda modificación tenga la obligación de someterse al sistema. No es así. Hay que verlo caso a caso. Naturalmente hay distintos tamaños de tipo de cambio que se quiere introducir, pero yo quisiera un poquito despejar de ustedes que todo cambio necesariamente tiene que pasar por el sistema. No es así, ¿ya? Necesitamos verlo en su materia individual, evaluar sus méritos y en consecuencia actuar, ¿ya? Cristian, siguiendo, ya que tiene el micrófono en la mano, cuando se produce una modificación menor que no va a tener impacto o no va a sobrepasar las emisiones o las descargas aprobadas en un proyecto, y internamente estableciste como empresa que en realidad no requiere entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿por qué las empresas porfían y quieren tener
entrar al sistema, lo que significa que recargan al SEA, ¿cierto?, solicitando que les revisen sus aprobaciones. Bueno, a tu criterio. Interesante pregunta. Voy a intentar responderla desde el punto de la certeza jurídica. Probablemente existan dudas respecto a si un cambio que yo quiero introducir en un proyecto amerita o no amerita tener una nueva resolución. Ante esa situación de duda, probablemente la orientación, el consejo que reciban es entremos al sistema, obtengamos una resolución y por lo tanto ya tenemos una autorización que nos habilita y nos permite avanzar con certeza jurídica. Probablemente eso explique un poco por qué el interés en ingresar al sistema. Probablemente si ocurre ese tipo de casos se está agregando, digamos, una demanda innecesaria que consume recursos técnicos de los servicios que están evaluando. Existen otras vías, ¿ya?, para poder tener no la misma certeza jurídica, pero por lo menos la confianza de una conducta adecuada, ¿ya? Y esa es la vía de las consultas de pertinencia, ¿ya? Entonces, a través de la consulta de pertinencia, tú también puedes consultar a la autoridad, someter a juicio de la autoridad el análisis que tú previamente has hecho, y eso también obtienes un acto administrativo, la RSA es un acto administrativo, naturalmente tienen calibres distintos, pero tiene un mismo valor, desde el punto de vista de tener un poquito más de tranquilidad jurídica, si queremos verlo desde ese punto de vista. Sergio, que Sí. tiene el micrófono en la mano, así que ya Sí, estamos. quería complementar. Mira, como criterio base, cuando tú ya tienes un proyecto a nivel de ya factibilidad o al menos aprobar la inversión, hay que decir no al cambio. Así de simple. Hay que evitar los cambios porque muchas veces modificaciones menores, sutilezas del pintor, te impiden avanzar a la velocidad que tú necesitas. Y muchas veces el impacto del cambio es muy superior en términos de pérdida de valor, a no haberlo hecho. Entonces, tiene que gestarse un debido, entre comillas, manual de responsabilidad y de facultades para aprobar el cambio. O sea, los proyectos que son exitosos son los que no cambian. Los proyectos que son exitosos son cuando tú definis un contrato, una base técnica o algo para construir, no al cambio. Son los cambios que generan los desfases, los atrasos y los overrun. Entonces, todas esas discusiones tienen que realizarse durante el estudio de prefactibilidad en la fase preinversional, pero una vez que ya definiste tu alcance, la razón por la cual tú generas la modificación tiene que ser muy grande para que, desde mi punto de vista, tú lo apruebes para ingresar al sistema. Porque cada vez que te presenta hay una exposición también, ¿cierto? Aquí quisiera tocar un tema no menor, el tema de las dudas respecto de con qué instrumento ingresar al sistema. Y aquí Cristian me va a apoyar cuando me equivoque. Hay un proyecto bien emblemático en Chile, ¿ya?, que es el proyecto Chuqui Subterráneo. Por muchos años duró, el estudio de impacto ambiental, por supuesto, duró muchos años porque era un proyecto importante para la división, para Codelco, para la corporación, y todo apuntaba a que iban a ingresar un proyecto con un estudio de impacto ambiental. Entonces, ¿cómo es el vicepresidente de plan, se llama el VP, de plan, que ve los proyectos? ¿Sí? El vicepresidente de proyecto insistía en la necesidad de ingresar Chuqui Subterráneo a través de un estudio de impacto ambiental. Y bueno, yo como era asesora nomás pregunté, bueno, ¿cuáles serían los motivos por los que Chuqui Subterráneo va a entrar con un estudio de impacto ambiental? Porque desde mi punto de vista y desde la experiencia que yo tengo, estábamos pasando de una operación a rojo abierto, con todas las emisiones que eso significa, a una minería subterránea que no iba a tener esa cantidad de emisiones. Pues ya en tema calidad de aire el proyecto era mejor, ¿ya? Y la respuesta de los profesionales fue: lo que pasa es que vamos a tener un cambio en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Si uno mira bien el artículo 11, donde se establece claramente las razones por las cuales un proyecto debe entrar, tiene que incorporar ese criterio cada vez que está desarrollando un proyecto y hacerse la pregunta si realmente existen las características o circunstancias que obligan a ingresar a un estudio de impacto ambiental. Porque hay
muchas cosas que están involucradas en una revisión de un estudio de impacto ambiental. Tenemos profesionales que tienen que dedicar mucho tiempo a las revisiones de los documentos, ¿ya? El hecho de que el proyecto costara $5.000 millones no justificaba entrar por estudio de impacto. Y por lo tanto, Chuqui Subterráneo fue un proyecto que finalmente, después de algunas conversaciones, logramos que se presentara a través de una declaración de impacto ambiental. No necesitaba un estudio de impacto ambiental. Entonces hay cosas que son interesantes de analizar, estudiar. Es algo que ustedes, cuando están trabajando en sus regiones, analicen los criterios de las profesionales que están evaluando proyectos en su entorno, porque eso les va a dar una idea de cuáles son las razones por las cuales un proyecto, digamos, es aceptado o rechazado o convocado a entregar más información. Cristian, ¿quieres agregar algo? Sí, probablemente ustedes han escuchado que una declaración de impacto ambiental pareciera ser un instrumento para ingresar al sistema mucho más conveniente que un estudio. ¿Será así de conveniente? Bueno, la respuesta venía hilvanada por los plazos, porque es la mitad de los plazos, y también venía otra vertiente que era no tiene participación ciudadana, cosa que sí es formal en el caso de los estudios de impacto ambiental. Bueno, hoy las declaraciones de impacto ambiental, casi la mayoría, tienen participación ciudadana, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que dejar fuera esa variable de la ecuación. Entonces nos quedan los tiempos. Entonces, una declaración tiene la mitad de los plazos de una ella. El punto es que el nivel de detalle y el nivel de información que tiene una declaración de impacto ambiental hoy es relativamente menos que un estudio de impacto ambiental, pero relativamente menos. No es lo que ocurría hace 20 años o 30 años, digamos, que tiene el CEIA, cuando una declaración era notoriamente un documento de calidad muy distinto. Ustedes pueden comparar declaraciones hoy que son altamente voluminosas, muy complejas, equivalentes a un estudio, o a lo menos tienen análisis dentro de la documentación que se presenta al nivel de un estudio. Porque la declaración de impacto ambiental tiene una complejidad mayor. La declaración tiene que demostrar que tú no generas un efecto significativo. Por lo tanto, demostrar lo que no va a ocurrir es tanto más difícil que demostrar que sí va a ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, hoy es una pregunta abierta y es una pregunta que tiene que estar permanentemente discutiéndose entre los equipos de consultora ambiental, los diseñadores de ingeniería, los clientes, para ver cuál es el instrumento adecuado para ingresar, ¿ya? Algunos clientes aún prefieren las declaraciones, otros se han ido inclinando más por los estudios porque hable más espacios de diálogo, que fue el concepto que yo planteé en mi exposición, pero es una pregunta abierta. Efectivamente, eso es lo que yo quiero poner en valor, las declaraciones de impacto ambiental, porque previo a elaborar el documento que se va a presentar, se tuvo que estudiar todos los impactos y demostrar que no hay impactos significativos. Y si los hay, ahí entra la ingeniería. La ingeniería busca soluciones, ¿cierto?, para evitar dichos impactos. En gran parte se puede. Sí, por favor. Sí, yo quería hacer un símil con los proyectos de método de explotación que se presentan a Cernagiomín. Se dice que el permiso bajo 5.000 toneladas por mes, que muchas veces se usa, bueno, en la pequeña minería o mediana minería o como inicio de un proyecto, en teoría debería ser más simple de tramitar que un permiso sobre las 5.000 toneladas por mes. Y no necesariamente es así, porque la exigencia técnica la verdad es que es súper similar. Entonces, la ingeniería tiene que existir igual. En el caso de que sea un rajo preexistente, además tienes que mostrar que ese rajo preexistente está en condiciones para volver a ser operado. Entonces, mucha gente piensa que ese permiso puede ser mucho más simple, puede que se tramite más rápido, pero la exigencia técnica no es tan distinta a un permiso sobre 5.000 porque igual tienes que mostrar seguridad minera. El objetivo es el mismo. Entonces, quería hacer ese símil. Bien, nos quedan unos minutos y como que las preguntas que me llegaron ya se han sintetizado. Por acá, por favor, el micrófono. Sí, ah, ya lo tiene. Ya, muchas gracias. Bueno, primero, gracias a todos los expositores. Quería hacerle una pregunta a Sergio. Me llamó mucho la atención su presentación y probablemente luego que la pudiera complementar Juan desde su experiencia. Es que él habló de que era muy importante la planificación y que desde el inicio del diseño de los proyectos existía un nexo con la parte ambiental. Y no a posterior, porque a veces uno se da cuenta, desde la experiencia, revisa proyectos que los ve como
que ya están hechos y un poco descolocados de la parte ambiental, o como que la parte ambiental de los permisos ambientales y también sectoriales se van sumando a posterior. Entonces, ahí hice la reflexión de que posteriormente existen problemas de nexo entre ambas cosas. Primero en la parte de obtener la RCA y me imagino en los problemas a posterior en la parte sectorial, ¿cierto? Porque en el fondo este seminario es como cómo tratar de resolver el tema de la, comillas, permisología. Entonces que nos pudiera comentar Sergio, ampliar un poco más cómo lo ha hecho la compañía en este acompañamiento de el desarrollo ambiental en el diseño de los proyectos. Yo creo que ese es un punto clave para, en el fondo, de que si ya sabemos que se vienen todos los permisos, se pueden resolver de la mejor manera. Ya, mira, sí, la respuesta tiene dos dimensiones. Primero, cuando tú recién estás realizando la ingeniería para conseguir un permiso ambiental, y la otra es cuando tú ya tienes el permiso y estás desarrollando la ingeniería para ir a buscar los sectoriales. Me voy a referir a la primera. Ambos tienen la misma vez de respuesta. Cuando uno está desarrollando recién una ingeniería de prefactibilidad o quizá un poquito más de factibilidad y aún no ingresa al sistema, uno hace los llamados trade-off, que siempre están buscando el mejor valor económico, eventualmente a medio de producción, o resolver algunos problemas que se establecen como objetivo. Pero rara vez se establece o considera la variable ambiental en el trade-off, porque algunas veces ir a buscar un beneficio económico un poquito mayor te conlleva ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ese tipo de cosas tú la puedes abordar tempranamente cuando dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu equipo de ingeniería, alguien levanta la mano y dice, oye, aquí hacemos esta modificación y entramos al sistema de evaluación ambiental. Entonces, son cosas que se pueden tomar tempranamente y así evitar después dolor de cabeza a posteriori. Ahora bien, ahora me pongo el sombrero de cuando ya tenéis la RCA. De ese punto de vista, la disciplina es aún más necesaria, porque la tramitación o el tiempo que pasa entre haber obtenido la RCA y la búsqueda del permiso sectorial, muchas veces hay ingenierías que tú vas desarrollando con avance de mejor información y bla, bla, bla. Pero nunca se tiene que perder cuál es el diseño que fue aprobado en la RCA. Es altamente, estoy buscando un adjetivo suave, pero es altamente buscado por los especialistas ir a hacer modificaciones entre la etapa de haber obtenido la RCA y la búsqueda del sectorial. Cosas tan simples como un trazado que yo tengo entre dos puntos. La RCA establece una franja y de pronto el ingeniero se pone más inteligente por ahorrar 100 HP en una bomba, van buscando un punto más fácil de trazado. Y esa sola decisión te genera ingresar al sistema. Son esas cosas las que se tienen que advertir tempranamente para después no estar dando explicaciones ni a los dueños ni a la compañía. Gracias. Juan quiere decir algo. Sí. Las cosas han cambiado bastante en los últimos 20, 30 años. Nosotros diseñamos el primer concentraducto en Perú, un concentraducto de 30 kilómetros, 40 kilómetros, que según lo que nos dijo el mandante, dio más o menos una dirección, una ruta. La ruta pasaba por unas ruinas incaicas. Le pregunté al mandante si había que hacer algo. No, me dijo, pasa nomás. Fíjate que tuve una reunión de discusión interna con los proyectistas y dije, no, yo éticamente no va a pasar por las ruinas incaicas. No le contamos a él, pero hicimos un bypass. Dejamos las ruinas incaicas. Hoy día, un mismo trazado, 30 años después, tenemos que estar respetando los árboles autóctonos, tenemos que estar respetando una cantidad enorme de cosas, digamos, y ya no tenemos esa libertad de diseño que teníamos antes, y por lo tanto es imprescindible que en las reuniones de coordinación técnica estén los ambientalistas, estén en conjunto
definiendo aspectos que pudiesen afectar fuertemente a la ingeniería. Gracias. ¿Para Paula o Cristiano? Para los dos. Hay una pregunta sobre las consultas de pertinencia de nuevo, que dice, la pregunta decía era para Serna Giomín, pero yo sé, Nelson, que si la paso no es tu materia. Entonces vamos a responder de la experiencia de aquí, de los preparadores de permisos y obtenedores de permisos. ¿Cómo está el tema de las consultas de pertinencia y los requerimientos de los servicios públicos? Porque hubo una época en que uno no pudiera pedir un permiso si no tenía una consulta de pertinencia positiva. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Si es que ha cambiado, ya que tenemos algunas indicaciones del CEA, ¿cierto? Sí. Yo lo puedo hablar desde mi experiencia tramitando después el sectorial. Ya no nos ocurre, quizás hubo un tiempo en que sí, donde Serna Giomín preguntaba ¿y dónde está la consulta de pertinencia? Ya, no ocurre siempre y tampoco nos la pueden como exigir, esa es como la instrucción. Entonces muchas veces, más que, bueno, si ya cuentan con la consulta, aprovechamos de adjuntar por supuesto la resolución, pero muchas veces lo que también tiene éxito es el análisis interno, que se desarrolla más que nada como un por si acaso, el análisis que comentaba Cristian que hay que hacer, pero no necesariamente someter a consulta. Muchas veces eso también ha sido exitoso en la tramitación de modificaciones o cosas que no están exactamente igual y que son modificaciones menores al proyecto ambiental. Por lo menos eso de mi parte. Bueno, como dijo Juanita, existe una instrucción del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a esta materia. La instrucción va en la línea de indicar a los organismos que tramitan permisos sectoriales que no es exigible una consulta de pertinencia para avanzar en ese proceso. Esa es la instrucción. Como dijo Paula, al principio, bueno, en esa época, cuando digo al principio, el instructivo no estaba. Entonces, muchos organismos, ante la duda del amparo ambiental para este trámite sectorial que están discutiendo, existe o no existe, no había una resolución acompañante, entonces decían, bueno, hay una consulta de pertinencia, preséntemela. Yo diría que eso ha ido en decadencia, probablemente sean muy pocos los casos en que aquello ocurra, y ahí la orientación, de acuerdo con nuestra experiencia, es, nuevamente, dialogar con la autoridad. Los profesionales que están en el Serna Giomín, DGA, en fin, son personas tan razonables como nosotros, basta que nos entendamos y lleguemos a un punto en común. Entonces, ese punto común puede ser, es una puerta que puede ser abierta con estos análisis internos, que nuestro equipo se hace, digamos, para ver si hay algún amparo ambiental, si no lo hay, cuáles son las precauciones que habría que tener. Entonces, se puede dialogar y aclarar con la autoridad que esa solicitud, que puede ir en contra, digamos, de este instructivo, puede ser despejada, puede ser aclarada con esa información. Gracias, Cristian. ¿Hay una pregunta? Ya, una pregunta en sala. Hola, buenas tardes. Quiero hacer una consulta, principalmente yo creo que Sergio puede que tenga un poco la respuesta. Lamentablemente los permisos es un impuesto indirecto que está a cargo, que todas las empresas están pagando. Y no sé si en el nuevo proyecto que tienen en Santo Domingo tienen más o menos un estimativo, ¿cuál es el porcentaje de lo que cuesta todo esto y los tiempos? Porque pueden ser varios años. ¿Cuál es un porcentaje del proyecto en lo que es el tema del permiso? ¿Cuánto pesa la inversión? Mira, si me precisáis un poquito más la pregunta, porque es como media abierta, ¿cuál es la duda? ¿Cuál puede ser el presupuesto con respecto a Santo Domingo? Supongamos que es el proyecto cuesta 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que tienen estimado como porcentaje de ese del proyecto, lo que corresponde a permiso? Si es que lo tienen más o menos calculado. Mira, a ver, nuevamente, la respuesta que te voy a dar es ya con la RCA obtenida. Ahora, la estimación del costo de todos los temas asociados a conseguir los sectoriales, la verdad es que es bajito. O sea, si tú esperas que te diga un 1% menos, probablemente sea menos que eso. Sin embargo, lo que sí pesa en este proyecto y en otros que he realizado anteriormente son los compromisos que tú adquieres al haber obtenido la RCA. Ese número puede ser de un 2 a un 3% del CAPEX total. Creo que en términos monetarios
ahí es donde está el mayor valor en términos de CAPEX, más que a la consecución o a la obtención del permiso. Para hablarlo así, con otro ejemplo, un proyecto, voy a hablar así, más que Santo Domingo, un proyecto de 2.000 millones, una ingeniería de detalle para 2.000 millones te cuesta entre 50 y 60 millones de dólares, la ingeniería de detalle. Y los permisos asociados o requeridos debe ser el 5% de eso. ¿Ya? Entonces, la respuesta que le quiero dar es el cumplimiento de compromiso, más que el permiso en sí, es lo que más debe ser considerado dentro de los presupuestos de capital. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. ¿Puedo complementar un poco el número en plata, abiertamente? En realidad los costos de tramitación de permisos son bastante acotados. Los costos que están surgiendo muy fuertemente son los costos para mantención de la licencia social para operar. Esos son mucho más fuertes y eso hay que considerarlo en todos los presupuestos. Exactamente. Bueno, tengo una pregunta que se me cierra esta cosa. Una pregunta era, en realidad, iba dirigido a la persona pública, digamos, de las políticas públicas, respecto de si la ley marco de permisos va a cortar los tiempos de tramitación. La respuesta es que en algunos casos sí, pero no en los casos más relevantes. O sea, efectivamente, los tiempos que se toma Senajomín, dependiendo de la calidad de la información que se presente y cómo se presente, van a ser más cortos o más largos. O sea, esa es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es que si uno responde a la expectativa de la autoridad en términos de qué datos necesita para poder otorgar su aprobación, ustedes tienen que pensar que cuando él la está autorizando, cuando él está emitiendo la aprobación del método de explotación, de la concentradora, del depósito de relave, él está asumiendo una responsabilidad junto con el director nacional que va a firmar la resolución final. Aquí voy a hablar un poco desde mi conocimiento, desde mi tiempo de Senajomín. Entonces, el funcionario que está asumiendo esa responsabilidad tiene que tener a la vista información que le permita estar seguro que esa mina no va a generar, en este caso le sumamos impactos, pero ya vamos al Senajomín, no va a haber accidentes que va a significar muertes de personas o pérdidas materiales para la empresa. Entonces, ese es su tema, ¿ya? Cuando el Senajomín insiste, por ejemplo, en que los estudios de estabilidad tienen que estar soportados con un estudio real de geotecnia, es porque lo requiere, es para estar seguro de que eso es así, va a firmar responsablemente, ¿ya? Si es un depósito de relave, sabemos que va a tener infiltraciones, requiere saber, tener una idea de cuál va a ser ese flujo de infiltraciones y hacia dónde se van a dirigir. No quiere decir que se va a rechazar el proyecto. Sabemos, o sea, eso es parte de la madurez de nuestras autoridades en términos de la minería. El tema es saber cuánto. ¿Se entiende? O sea, las políticas públicas que están buscando hoy día acortar plazo lo están haciendo en aquellas materias en las cuales no existe un riesgo y una relevancia ni para el medio ambiente ni para las personas. ¿Ya? La ley marco se hace cargo de ese tipo de permisos, en que más bien toma conocimiento del proyecto, de obras y qué sé yo. Pero hay obras que requieren tener una exhaustiva revisión. Y esa exhaustiva revisión está soportada por muchos estudios, que tampoco están en capacidad los funcionarios de entenderlos todos. La gente del sistema de evaluación de impacto ambiental no tienen por qué saber de todas las materias, pero tienen que poder tener la idea de qué va a pasar, ¿cierto?, con las descargas y con las emisiones que produce ese proyecto, con las áreas que va a abarcar y, por lo tanto, los recursos naturales que podrían ser afectados. Entonces, hay que entender un poco cuál es la labor. Por eso que Cristian insistía, y Paula también, mucho en el diálogo, la necesidad de contactar a la autoridad, de conocer sus miedos,
respecto de lo que dice Juan y el tema de la licencia social y las comunidades, es exactamente lo mismo. Las comunidades se oponen y se oponen, pero tenemos que saber por qué se oponen. No es porque no quieran desarrollo, no es porque no quieran desarrollo, es porque tienen miedos, porque no conocen, no se integran y no entienden que pueden ser parte de agregar valor a su región. Entonces, este workshop de permisos, yo quisiera finalizarlo con la idea de que ustedes entiendan de que el tema de permisos tiene que ir de la mano con una autoridad, no importa la materia que esté, como tú decías, la materia que esté protegiendo, es esa información que se le tiene que dar para que el otro lado, que va a poner la firma y que va a aprobar, tenga la información suficiente para poder hacer frente a las cosas que pasan después. O sea, ¿cómo respondemos? Tenemos experiencias. En el terremoto del año 2010, un depósito de relaves colapsó y mató gente. Entonces, y esos funcionarios, que eran funcionarios de Najamín, que habían aprobado el proyecto, tuvieron que ir a juicio y finalmente desvinculados de la institución. Entonces, la información que se le entregó a ellos era verdadera, estaba correcta cuando ellos autorizaron, no lo sabemos. Entonces, aquí la importancia está entonces en no mentir, como dijo el profesor Rayo, ¿ya? O sea, el proyecto es el proyecto y estos son los efectos que produce sobre el medio ambiente y las comunidades. Y esta es la riqueza que produce para esta región, este es el empleo que genera también, es importante destacarlo. Si quieren agregar algo más, les paso el micrófono para cerrar. Bueno, en base a la experiencia que ha tenido el servicio, es súper importante también que haya una buena comunicación más allá del papel, que se ha enfatizado. Están las audiencias de lobby que nosotros siempre ponemos a disposición, solicítenlas, están los jefes de proyecto ahí, pueden incluso solicitar al ingeniero revisor para que él pueda entender más allá del papel lo que se quiere hacer con el proyecto. Y por otro lado también han habido casos de empresas mineras de mucho éxito, especialmente con las comunidades. Y las comunidades no entienden el lenguaje minero. Cuando hablan de un depósito de relave, generalmente ellos lo que se imaginan es ácido, contaminación. Y hay muchas buenas prácticas que se pueden hacer, como por ejemplo invitarlos a las instalaciones mineras y que vean y observen la realidad de lo que es la minería y cómo ese proyecto puede ir de una u otra manera en beneficio de ellos mismos. Gracias, Nelson. Muy buena acotación. Juan, ¿quiere cerrar? ¿No? ¿Cristian? Bueno, yo agradecer la oportunidad de que nos acompañen en este evento. Para mí ha sido muy gratificante preparar la presentación, compartirla con ustedes, fue un desafío. Pero el mensaje desde mi mirada en lo ambiental, no pierdan de vista que la resolución ambiental tiene esa virtud, habilita más permisos. Requiere más tiempo, es más compleja, pero si invertimos tempranamente con los equipos de ingeniería a discutir, a sincerar las opciones, a elegir la mejor, con expectativa de futuro, no de 20 años, como decíamos en el panel, sino que de más largo plazo, te evita modificaciones, te evita reingreso. Bueno, ahí está, creo yo, la clave. Así que agradecido por el evento, Juanita, y no sé si alguien más quiere. Solo agradecer la instancia, fue muy enriquecedor también estar aquí, tener esta oportunidad de compartirles un poquito de mi experiencia y más que nada a tratar de tomar estos tips que les sean, espero que les hayan sido útiles y eso, muchas gracias por estar aquí. Más fuerte el aplauso, por favor, para agradecer a los expositores, a su moderadora también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les invito a continuación a una fotografía grupal.